De educación cooperativa que auspicia la CPE, y acá ya por suerte llegó nuestra compañera y amiga de Radio Kermés, Agustina Manso. Hola Agus, ¿cómo estás? Justo te agarro tomando mate. Muy bien, muy bien. Bueno, Agus, contanos de qué va hoy la columna que vas a hacer sobre educación cooperativa. Bueno, que vamos. Que vamos, sí, me encanta sumarme así. Para el día de hoy traje para que charlemos un poco, para tratar de vincularlo con el contexto, con el momento que estamos atravesando como país y también a nivel mundial. Y yo siempre vuelvo a un libro que recomiendo, que está en PDF y que lo pueden descargar, que se llama Sin fin de principios, que tiene mucho contenido sobre cooperativismo en general. Y ahí ustedes van a encontrar, que es algo que yo retomo hoy, les voy a tirar como alguna data que por ahí estamos hablando mucho como de, bueno, es dictadura, como crisis 2001. En términos personales considero que no es lo mismo, pero hay un montón de cosas que compartimos y que hay que prestar atención, sobre todo para la clase trabajadora y para los trabajadores y las trabajadoras autogestivas. Y bueno, en ese librito se hace como una clasificación de etapas históricas en nuestro país y divide al siglo XX-XXI en 4 etapas. Y hay una etapa en particular que cuando les vaya leyendo van a ir diciendo, vamos a ir tildando, porque son cosas que están sucediendo actualmente en nuestro país. Y hay una tercera etapa que se rescata en ese libro, que habla de la crisis del cooperativismo que tuvimos entre los años 76, que es como inicio, entre comillas, de la dictadura, y el 2001, que bueno, obviamente hay como un quiebre ahí económico, social, cultural, político. Sí. Entonces, como linkeando un poco con lo que estamos viviendo ahora en términos más económicos, bueno, en esta etapa de crisis del cooperativismo sufrimos, digamos, profundos cambios en lo que es toda la estructura económica, social, política, cultural. Había como una cuestión de imponerse sobre la voluntad popular. Cada uno vaya como pensando en paralelo cuestiones un poco más actuales, ¿no? Porque estas son cosas que pasaron en los 30 años que van del 76 al 2001. Se proscribieron también partidos políticos. Hubo como un desbaratamiento, no sé si existe la palabra, de todo lo que son organizaciones sindicales, vecinales, las bibliotecas populares, todo lo que son los encuentros sociales y culturales. Sí. Que eso es, digamos, todavía no hemos llegado a eso actualmente, pero bueno, eso fragmenta y rompe muchísimo, sobre todo quienes hacemos las cuestiones más colectivas como les cooperativistas. Después algo que sí se repite ahora es privilegiar el interés del capital y del capital financiero, eso por sobre lo que es la industria, sobre lo que es el capital, sí, industrial, digamos, en detrimento de esto, los asalariados, los pequeños empresarios, las pymes, digamos, y el sector el sector popular, digamos, en su conjunto, que es también un poco algo que que está sucediendo ahora, porque hablamos de cientos de miles de empleos que se vienen perdiendo. Esto es dato, digamos, no es que sea una opinión, sino desde la asunción del gobierno actual nacional. Y bueno, esta preponderancia o énfasis que se pone en el capital financiero, ¿no? Es lo que estamos viendo de, bueno, todo el mundo timbeando, entre comillas, en el celular, claro, con aplicaciones que eso no genera puestos de trabajo, no genera ni promoción del consumo interno, no genera divisas, digamos, no genera nada que nos sirva a nosotros y nosotras en cuanto a trabajadoras, digamos. Claro. Por supuesto, desindustrialización, eso también sucedió y está sucediendo porque al no haber un ingreso que motive el consumo, no hay consumo, bajan las ventas, si bajan las ventas las empresas no producen, si no producen no contratan empleados y hasta si no contratan empleados directamente
cierran la empresa o se van del país, que es algo que también está sucediendo. Y por supuesto el crecimiento de la deuda externa. En aquellos años creció muchísimo nuestra deuda externa. Bueno, sabemos que es algo que se viene repitiendo, sí. Si bien no es algo de este gobierno actual, pero este gobierno, digamos, sí le puso bastante énfasis al endeudamiento, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, entonces se fue pasando en estos años que van de los 70 a los 2000 de una cultura de la producción a la cultura de la especulación financiera. Que en eso estamos, digamos. Entonces como que cuando iba leyendo esto digo, tilde, ¿no? Claro, como sí. estamos en eso. Estamos en la misma. Y por supuesto que todo esto tiende como una cuestión más del individualismo, y entonces todo lo que fue el movimiento cooperativo trató de, en aquella época, de aplacarlo, de eliminarlo. De hecho hubo como normativas en cuanto, por ejemplo, no sé, el Credit Coop es el único banco cooperativo que quedó. Claro. Y nosotros en nuestro país teníamos una cultura de cientos de empresas cooperativas dedicadas a lo que es el financiamiento, cajas de crédito, etcétera. Y el único que quedó luego de la dictadura fue el Banco Credit Coop, que fue una lucha también. Uh-huh. Bueno, lo mismo se previeron que algunas actividades como si la radiodifusión y la televisión estuvieran en manos de empresas cooperativas. Después, bueno, eso se recuperó, entre comillas, con la nueva ley de medios. Y bueno, era en la época de la dictadura, hasta el 2001 que se genera la crisis, bueno, el cooperativismo estuvo, como lo llaman en este libro, es la etapa de crisis. Claro. ¿Sí? Después del 2001, bueno, hay como una recuperación. Pero bueno, tiene que ver con esta puja de quién tiene el poder económico. Y por acá, ya por ahí nos metemos en algo más de opiniones personales. Claro, o sea, al poder económico no le sirve que los trabajadores estemos organizados, porque hay una disputa ahí obviamente, del poder, de derechos, de beneficios, de privilegios que ellos pierden. Y en aquella época, digamos, en esta etapa de crisis, dictadura hasta el 2001, por supuesto que algo que se repite ahora es la injerencia de Estados Unidos en las políticas, en aquel momento con lo que fue el consenso de Washington, que tenía como medidas estructurales como reducción del gasto público, Claro. tilde, achicar lo que era el déficit fiscal, tilde, eliminar barreras arancelarias, privatización de empresas públicas, un poco todo lo que se propone ahora, que son, bueno, las políticas neoliberales o que las conocemos así, ¿no? Entonces... Sí, capaz que el PDF ese le estaba dando la receta. Es impresionante porque... O sea, me llama la atención lo similar que es a este momento que estamos viviendo, porque es como, bien decís vos, tilde, porque la verdad que estamos atravesando este momento tan individual de intentar desorganizar a los y las compañeras, tanto en los partidos políticos, en las organizaciones, en las cooperativas y en todo lo que tenga que ver con algo más colectivo. Y entonces me parece que hay una cuestión muy similar y que han tomado, o sea, son las mismas prácticas, nada más que un poquito más ayornada, con un 2.0, no sé, del Twitter y demás, que los han ayudado, que quizás nosotros y nosotras, como siempre decimos, y este programa está basado en eso, de que las cooperativas hacemos mucho, pero a la hora de comunicamos poco. Y creo que ellos y ellas que son parte de hoy de quienes tienen el poder, por así decirlo, eso lo manejan muy bien y están como 20.000 pasos adelante de nuestro. Nosotras cuando apenas nos estamos organizando, ellos ya están viendo cómo sacarnos de esa organización y nos ponen cualquier cosita para... esto que sucedió hace unos días también tiene que ver con un poder judicial, porque esto también pasa de que nosotros cuando pensamos en algo que nos está haciendo mal, lo primero que pensamos es decir, bueno, voy a ir a la justicia que me va a amparar en esto que me está sucediendo, y hoy estamos viendo que la justicia no es tan justa como quizás creíamos, o no tiene tanta credibilidad como siempre la ponderamos, ¿no? Porque siempre cuando vos tenés un problema decís, recurro a la justicia y me va a ayudar, y ahora te estás dando cuenta que la justicia está toda complotada, quizás con un sistema que es el que nos viene a oprimir.
Exacto. Sí, de hecho, bueno, acá en este PDF habla de que, bueno, después del 2001, cuando logramos reorganizarnos como trabajadores, bueno, hay una reforma judicial necesariamente, Ujú. que bueno, estamos hablando en estos días de eso. Y después pensar esto, que cuando suceden estas cuestiones más de ajuste, que no tienen que ver con beneficios para los trabajadores, hay que ver si quién está detrás, y yo casualidad siempre está de Estados Unidos Claro. con sus recetas de salvación que no son justamente para los trabajadores. Hay un dato, que esto también lo pueden chequear en la página de INAES. INAES lo hemos nombrado, digamos, es el instituto que a nivel nacional rige a las cooperativas del país. Y tienen un padrón que ustedes pueden consultar por ciudad, por provincia, por tipo de cooperativa, etcétera. Cuáles son las cooperativas vigentes. Y esto de hacer el paralelismo entre, bueno, en la época de la dictadura se intentó limitar o terminar con todo lo que sea colectivo, incluso el cooperativismo. Y actualmente, si uno ve el registro de cooperativas en la provincia de La Pampa, bueno, viene disminuyendo. Hasta el año pasado, en un corte que hicimos a mitad de año, había unas 120. Ahora, si el corte lo hacemos, nos da que son 112. Sí, sí. Y dentro de esas 112, una que por ahí anda y conoce compañeras y compañeros cooperativistas, sabe que de esas 112, no sé, son muchas menos porque siguen teniendo la matrícula, pero ya no están funcionando como cooperativa. Y bueno, esto tiene un impacto en la vida de esos cooperativistas y de sus familias, porque no dejan de ser fuentes de trabajo para las cooperativas. Sí, aparte, o Y sea, para sus somos familias. una empresa, como bien decimos, somos una empresa que nos manejamos y nos organizamos de forma distinta, de forma colectiva, pero al fin y al cabo, nada, vivimos de nuestro trabajo y nuestro trabajo está dentro de cada cooperativa. Quizás nosotras ahora yo vengo con una cierta alegría porque haber visto tantos compañeros y compañeras en Villa María convergiendo ahí, charlando y qué sé yo, te genera un poco de decir, bueno, no estamos tan mal, pero después nada, o sea, es un ratito, o sea, no estamos tan mal en el sentido de organización, ¿no? De que así como estamos todos, sin un peso y un montón de cosas, nos llegamos hasta allá porque la idea era encontrarnos y hablar y conversar y ver cómo vamos a salir, porque siempre creemos que la salida es colectiva. Y ahí estuvimos demasiado conversando de esta situación, de lo que está sucediendo. De hecho, teníamos pensado quizás muchas más cosas, pero no las queríamos. Queríamos tener más espacios de diálogo y de charla y no tanto de actividad, porque aparte a veces nos cargamos de muchas actividades, quienes somos de las cooperativas, estamos sobrecargadas. Y a veces no te da la instancia esa de charla y de diálogo que quizás te hace tejer una red y te hace saltar algo que lo necesitamos. De hecho, desde allá salió la diplomatura de cultura cooperativa, que vinimos trabajando durante todo el año escribiendo y charlando y demás. Pero bueno, recién ahí la pudimos presentar y fue como, bueno, algo hicimos, ¿viste? Tanto charlar y tanto hablar, bueno, acá está, materializado. Pero bueno, es muy difícil lo que se viene. Sí. ¿Y en dónde estamos todavía? Y en donde, sí, todo lo que falta. Y todo lo que falta, sí. Sí, me parece súper importante esto que estás contando porque si bien no es lo mismo, digamos, yo traje para compartir, digamos, algunos datos que tienen que ver con un periodo de nuestra historia como país, que hay cosas que las estamos repitiendo, pero bueno, no es lo mismo porque el contexto, digamos, ni a nivel mundial, ni a nivel de evolución de lo que es la tecnología, esto de decir, bueno, nos juntamos a charlar, qué necesario es juntarnos a charlar, a escucharnos y a pensar de manera consciente, dejando un ratito al lado el celular sin estar haciendo varias cosas a la vez, para saber qué es lo que necesitamos y qué es lo que puede hacer el movimiento cooperativo en este contexto de ajuste, que no es solamente que, bueno, no tenemos un peso, eso es como, pienso, una cosa más, pero por más que tengamos plata y por más que nuestra cooperativa esté muy bien y podamos producir con la calidad que queremos, a un precio justo, o sea, hay mercado para venderle, digamos. Claro. Tenemos quien nos compre.
hay un mercado interno para, digamos, tiene que ver esto, bueno, ¿qué hacemos como movimiento? Y por ahí a veces es volver un poco a los inicios, que es esto, bueno, juntarnos. En ese mismo libro que yo les comentaba, bueno, hace un corte, 2001, por supuesto, crisis, muchísima pobreza, arriba del 40%, desempleo 20%, lo participativo estaba visto como algo negativo. Pero bueno, después de esa crisis y después de ese diciembre de 2001 y los cambios que empezaron a venir, el movimiento cooperativo es el que repunta y logra como, además de resistir, darle respuesta, bueno, con todo lo que fue el movimiento de empresas recuperadas que fueron cooperativas, y se trabajó después del 2001 en esto de recuperar el mercado interno. Claro. Porque el mercado interno, o sea, está bien las políticas que tenemos con otros países, y generar exportaciones para tener divisas y etcétera. Pero qué importante es esto, que haya empleo, que haya industria, que todos vivamos bien y vamos a poder vivir bien de nuestro mercado interno, digamos, claro. ¿no? Sí, Los dólares que entran de las exportaciones de productos primarios, la verdad que... y además, si hay muchísimos ingresos de divisa, pero el Estado tampoco tiene políticas públicas de redistribuir y compartir con el pueblo eso, entonces, bueno, pensar en lo colectivo, repensarnos en la autogestión, en la formación, también pensaba, sí. Qué importante esto de bueno, nos tenemos que formar y a veces nos toca formarnos en cosas que vos decís, como... Sí. No era lo que me interesa, a mí lo que me interesaba era, no sé, imprimir libros, hacer eventos, a lo que nos dedicamos, ¿no? Pero bueno, hay que estudiar, ejercitar la memoria. Sí, y esto de que pasó, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Villa María, que haya tomado la propuesta para poderla desarrollar y un poco poder compartir todo lo que nosotros y nosotras hacemos desde las cooperativas culturales con la universidad, también genera esto de decir, bueno, estamos encendiendo eso que quizás en este momento de tanta crisis nos permite amucharnos, porque sabemos que el enemigo, si nos quedamos por separado, es mucho más fácil de que nos caigamos. Pero si estamos todos y todas juntas, va a ser distinto. Sí, y también, bueno, pensar en la autonomía de nuestras empresas cooperativas, pensando en esto de que, bueno, o sea, uno hoy, por lo menos acá en La Pampa, podemos contar con un Estado provincial presente, pero uno no sabe hasta cuándo, porque los recursos también, digamos, son escasos. Entonces, bueno, hay que como empezar a inventar salidas. Sí, y también ponderar eso, porque, o sea, no sé si todos los gobiernos de la provincia o de todos los lugares, nosotros íbamos un montón, o sea, estuvimos allá con un montón de compañeros de otras provincias, que a no todos les está pasando esto de que tenemos un gobierno provincial presente en ese sentido, que podemos llegar, que podemos articular, que de hecho ya estuvieron el ministro, el subsecretario, o sea, hubo como una idea de, vamos a respaldar esto que está sucediendo allá. Claro, de hecho Córdoba tiene ministerio. Claro, ¿no? Tiene el ministerio y estuvo, de cooperativas. Sí, de cooperativas y todo. Y bueno, por eso, no en todos los lugares está sucediendo. Exacto. Bueno. Nos hacen señas. Sí, nos están de hacer señas, chicas, córtenla. Bueno, ¿Agus, algo más? No, sí, pero no. Nos retan. Bueno. Ya volvemos con más Minga. Minga, temporada